Como le dije en las sesiones anteriores, lo que vamos a tener como candidato es una conversación abierta sobre la Universidad de Puerto Rico, hacia dónde vamos y cuál es el horizonte que nosotros esperamos tener. Es un diálogo en donde espero que se convierta en un intercambio. La doctora va a tener 10 minutos de presentación y luego vamos a seguir con una ronda de preguntas por parte de los que estamos aquí en sala como los que están en sus distintas oficinas o en sus casas de forma virtual. Esperamos tener ese diálogo abierto, sincero, con el objetivo de hacer que la universidad siga creciendo y siga siendo cada vez mejor universidad. Con ustedes la doctora Alexandra Medina. ¿Me puedo quitar la máscara? Sí. Estoy suficientemente lejos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias por recibirme, gracias por la invitación. Es para mí un honor, pues, estar aquí. Así que, no sé, me imagino, no quiero ser repetitiva y entonces lo único que quiero, porque sé que tienen el dossier y seguramente lo han leído, así que realmente quisiera que esta fuera una conversación entre ustedes y que me hagan las preguntas que tengan en la cabeza y yo pues les responderé de la mejor manera posible, con mucha sinceridad. Como ustedes saben, soy una candidata que no está ligada a ningún partido. No significa que no tenga una posición política, pero no estoy afiliada a nadie. Tengo amigos de la extrema izquierda como de la extrema derecha. Y entonces simplemente pues ha sido por el amor a la universidad, a pesar que ya no estoy en ella desde hace muy poco, pero fueron mis compañeros en Mayagüez de varias facultades que vinieron a mi casa en diciembre, en enero, y entonces me pidieron que volviera a competir, que volviera a poner mi nominación. Y pues por el respeto que les tengo a mis colegas, pues acepté. Así que fueron 2 días antes que se cerraran las nominaciones, por lo tanto seguramente mi plan de trabajo es sumamente reducido, así que simplemente pues hice lo mejor posible y entonces aquí estoy abierta a una conversación, ¿no? Entonces mi visión y un poquito del plan de trabajo. Ok, y entonces por mi misma formación pues yo veo la universidad como un sistema. Y como un sistema, quiero decirles de que es un engranaje en el cual tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que se hacen. Este es un momento histórico, un momento muy difícil. Cualquiera que haya estudiado el presupuesto de la universidad sabe que las cosas no pueden seguir como han seguido hasta ahora. O sea, que se necesita un cambio que es inminente. Sin embargo, cada vez que hacemos un cambio necesitamos ver cómo eso hace lo que en inglés se llama las unintended consequences. O sea, si cambio aquí, ¿qué es lo que me va a afectar por allá? Y entonces eso significa que necesitamos un análisis muy grande. Sin embargo, como les digo, pues me pidieron que compita y yo acepté porque creo que puedo traer traer a la universidad una visión diferente, una visión que viene de alguien que la conoce por adentro muy profundamente, pero también que ha estado expuesta a muchas otras universidades, agencias de la parte externa a otros países y que por lo tanto a lo mejor puedo contribuir con algo diferente y esa es la única razón. Hay una necesidad imperiosa de cambio. Cualquiera que les diga que podemos quedarnos como estamos, pues no ha analizado mucho el presupuesto ni la situación actual. No solamente el presupuesto como tal, si nos dieran hoy el doble del presupuesto, seguramente que de todas maneras tenemos que repensarnos. Y la razón por la que tenemos que repensarnos es bien clara. Tenemos más de 10 o 15 años en los que no nos hemos modernizado por diferentes razones. No solamente por los desastres naturales, sino que ya hace más o menos, creo yo, unos 15 años que se decidió, por ejemplo, dejar de mandar a estudiar. O mandar a estudiar a un número reducido de estudiantes, que esa era una manera de renovar la facultad. No sé desde cuánto tiempo que no se ha hecho una reclasificación del personal no docente. No lo sé a ciencia cierta, pero casi les aseguro que debemos tener alguna categoría que es de taquígrafa, mecanógrafa,
cosas que ya no se utilizan, ¿verdad? Al mismo tiempo, pues entonces hay todas estas nuevas tecnologías y estos nuevos conocimientos que son necesarios, que a lo mejor no están clasificados. Y entonces, pues, modernizar la universidad es una necesidad ineludible, que tenemos que hacerlo. No importa quién venga, si soy yo o quien venga, hay que modernizar la universidad desde adentro, pero viéndolo desde afuera. ¿Qué significa eso? Su oferta académica. Y bueno, y quiero felicitarlos porque ustedes tienen unos programas que realmente son bien interesantes. Pero de todas maneras necesitamos realmente ver si necesitamos dar todos estos programas en todas las unidades o no, y qué cosas no estamos preparados, qué cosas, a pesar que los docentes pues tratamos de actualizarnos y de leer y de hacer investigación y publicar, y entonces tratamos de ponernos al día. No es lo mismo que traer a un profesor joven que acaba de graduarse, sea con Quantum Science o con robótica o con sistemas automatizados, lo que sea. Entonces, así que eso es algo que tenemos una necesidad imperiosa, y yo sé que todo eso cuesta dinero. Y entonces la idea que les vengo a traer es de que no podemos continuar sin protestar, sin realmente explicar la universidad a la legislatura y explicar la universidad a la Junta de Control Fiscal. Y yo creo que como yo vengo de afuera, expuesta a una agencia federal por casi 11 años, que tengo seguramente el peso como para decir, yo conozco cómo otras universidades funcionan y yo conozco el gran servicio que la Universidad de Puerto Rico le da al país. Así que esa es una de las cosas que les traigo. Necesitamos tener una universidad del siglo XXI, tenemos una del siglo XX. Esa es la verdad. La otra cosa es que tenemos una importancia increíble para el país. Es la Universidad de Puerto Rico la que no solamente la parte de tecnología, y me van a oír hablar mucho de tecnología porque soy ingeniero, pero en realidad no crean que no conozco que es la Universidad de Puerto Rico la que preserva la cultura del país, la que preserva las artes, la que preserva, necesitamos volver a revivir todas las publicaciones de la editorial universitaria, todas esas cosas que ninguna otra universidad hace, pero que es la Universidad de Puerto Rico la llamada a hacerlo. Asimismo, toda la parte del desarrollo económico, sociocultural y del desarrollo sostenible de la isla, eso le corresponde un rol muy importante a la universidad. Y al final del día es la Universidad de Puerto Rico la inversión social más importante que ha habido en la historia de este país, y por lo tanto hay que salvarla. O sea, esa es la única, el gran mensaje, y un mensaje quizás de esperanza. Ahora, ¿qué es lo que de la parte que sería infantil decir? Que todo esto no cuesta dinero, todo eso cuesta un montón de dinero. Hay que invertir para poder ahorrar. Y ese es digamos, un concepto un poco difícil de llevar, pero tenemos que lograrlo, y yo creo que las mentes más importantes de la isla están en la Universidad de Puerto Rico, así que con muchos pareceres, con muchas ideas, yo creo que vamos a encontrar la forma. ¿Por qué yo? O sea, tengo, como les decía, un conocimiento del sistema desde adentro. Fui profesora en Mayagüez por muchos años. Además, me he estado expuesta desde que nací, porque nací en un lugar, me crié en otro lugar, fui a la universidad en otro lugar. O sea que conozco al menos lo que es la parte latinoamericana. Mi primer trabajo fue con las Naciones Unidas, con el Centro de Comercio Internacional. Y después pues me fui moviendo, fui a la escuela graduada en Estados Unidos y ahora estoy donde estoy. Así que conozco lo local, pero puedo decir, como un oficial de programa de NSEP, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros damos chavos, pero damos chavos después de que analizamos presupuestos, y eso me da una visión bien importante. Yo sé cuánto gana un profesor de un community college, como sé cuánto gana un profesor de MIT. He revisado presupuestos de ambos. Sé cuánto gana un técnico de computadoras, porque muchas propuestas ponen a técnicos, un técnico de laboratorio, y eso le da a uno una visión. Sé cuánto cobran de gastos indirectos, y la gama es gigantesca, desde más o menos 35-40%, que nosotros estamos como en el 45%, hasta universidades que cobran el 65% y el 70% de costos indirectos. Eso es negociado por la universidad.
Así que nosotros siempre nos quedamos, y alguien me decía, pero la verdad es que lo hacemos para que nos den más fácilmente. Los oficiales de programa nunca vemos nunca consideramos en la decisión los costos indirectos, porque eso es negociado a otro nivel. Así que si esa era una de las razones, es una razón completamente equivocada. Así que hay una cantidad de cosas que puedo traer y obviamente por mi exposición a otras cosas y porque soy una persona muy afortunada, en el ESSEC me encargaron que hace más o menos unos 3 años teníamos que desarrollar una visión sobre la educación superior, sobre todo la educación STEM, porque es lo que le interesa en ESSEC, pero en general la educación superior del futuro. Y entonces me nombraron secretaria ejecutiva de ese comité. Y entonces ese comité, pues más adelante les hablo un poquito, desarrolló esa visión. Y entonces cuando tuvimos que hacer investigación de quiénes eran exitosos en realmente llevar a sus instituciones a esa educación del futuro y que a los estudiantes sean exitosos y que lleguen a tener el cumplimiento de sus aspiraciones, así que eso es también algo. Del plan de trabajo, porque ya mis 10 minutos solamente ya se acabaron, entonces simplemente decir, son varias estrategias, es transformar e innovar el ambiente educativo. Eso no solamente, cuando hablamos de programas de educación en línea hay que tener mucho cuidado, porque la pandemia nos enseñó muchas lecciones. Una de las lecciones que nos enseñó la pandemia, que es muy importante, es que no todo estudiante es exitoso con la educación en línea. Que para tener un estudiante exitoso, casi les puedo decir que tiene que ser un estudiante maduro, que sea a lo mejor un estudiante de posgrado, un graduado, y que el estudiante subgraduado necesita la interacción personal, necesita el tocar las cosas, necesita conocer al profesor. No significa que no todo el mundo, definitivamente pues habrá personas que esa es su única opción, el coger clases en línea por la razón que sea. Pero en realidad, cuando decimos que nos movemos a las clases en línea, creo yo que debemos pensar en posgrados en línea, mucho más que ahí. Y entonces ahí sí, o en simplemente en dar la oferta académica. Tengo muchos estudiantes que estudiaron en Mayagüez, pero que cuando consiguieron trabajo lo consiguieron en el área metro, en Las Piedras, y entonces no iban a ir a Mayagüez a coger su maestría. Entonces esos estudiantes, casi todos mis estudiantes, terminaron con maestría de la Politécnica. La pagaron más cara. ¿Y por qué? Porque eso era lo único que podían asistir en la noche. Así que si nosotros hubiéramos usado este campus tan bonito para transmitir la maestría, pues a lo mejor hubiéramos capturado esos estudiantes también y ellos estarían felices con una maestría del colegio. Así que son muchas cosas que no lo hicimos porque es un cambio cultural, ¿verdad? Y bueno, la parte de la tecnología atemperada a lo que es nuestra realidad, y la reestructuración organizacional y la optimización de sistemas. Yo creo que ahí tenemos una cantidad de ahorros que pueden haber en procesos, en los recursos humanos, tanto docentes como no docentes, y en la oferta académica, en la que si no nos modernizamos, si seguimos pidiendo 8 firmas para un papel que tiene que aprobarse, pues entonces no vamos a conseguir sobrevivir. Esa es la verdad. Entonces, la última es una gestión sostenible. ¿Qué significa una gestión sostenible? Pues es eliminar los procesos obsoletos, es tener claridad en los números. Cuando uno ve la certificación del presupuesto, uno ve cosas que no entiende. Hay, por ejemplo, partes de consultoría, hay un par de cuentas ahí que entre las dos son como 60 millones. Puede ser que no sepa yo de qué es, pero no creo que hay claridad. Si es consultoría, pues creo que tenemos suficientes profesores que pudieran, entre profesores y estudiantes, hacer los análisis que necesitamos. O sea, esa claridad de decir, necesitamos gastar 12 millones en consultores, o esos 12 millones podrían restaurarse algunas de las becas, podrían mandarse a estudiar unos cuantos profesores que se necesitan, podrían hacerse algunas otras cosas. Y nuevamente, no puedo criticar lo que no conozco, pero sí sé que hay algunas cuentas misteriosas, y la única cosa que yo les puedo garantizar es que si llego a ser seleccionada, siendo la única candidata que no tiene ninguna relación con ningún partido, yo les garantizo
de que mi primera función sería reducir la administración central a lo mínimo posible que sea funcional, porque hay ahorros que pueden haber, ahorros centralizados. Por ejemplo, me supongo yo que las bases de datos de las bibliotecas es más barato tener una licencia que se reparte entre varias unidades que cada quien negociar la base de datos. O sea que hay cosas que hay ahorros posibles, pero hay cosas que no son necesarias. Cuando yo era profesora en Mayagüez, para poder aprobar una secuencia curricular, no sé cuánto tiempo me costó, y cada vez las clases nuevas que hicimos, no sé cuánto tiempo, cuántas veces me devolvieron de la administración central porque le faltaba un objetivo, ya no me acuerdo, de Bloom, y no sé qué, y no sé qué, cuando en realidad en el recinto, cada recinto seguramente puede aprobar sus propios cursos con un poco de coordinación para que no haya repeticiones o no haya cosas que contradicen un recinto con el otro. Pero hay una cantidad de cosas que como ingeniero industrial les puedo decir que no tienen ningún sentido. Seguramente en algún momento en el pasado lo tuvieron, pero hoy día no. Y entonces buscar fondos que comienza con explicarle al país la importancia de la universidad, que no lo sé si lo ha hecho, no lo he visto, a lo mejor me lo perdí, pero nunca vi en realidad a los administradores diciéndole a la Junta de Control Fiscal todas las cosas importantes que la universidad ha conseguido. Así que pues ese es mi compromiso principal, y obviamente los fondos de investigación, que aunque fuera de los fondos indirectos, pues el fondo de investigación es muy bueno porque paga estudiantes, porque paga parte del verano del profesor, pero en realidad no son fondos para nada más. Lo que necesitamos son fondos que no sean restrictos, que se puedan utilizar para pagar la luz, para cortar el césped, para pagar nómina y este tipo de cosas. Pues entonces eso hay que buscarlo, hay que pensarlo. El fondo total, no creo, sí, los exalumnos nos pueden ayudar, pero la parte más importante es cambiar algunas de las reglamentaciones que nos impiden que las compañías que se llevan a nuestros estudiantes nos den apoyo mucho mayor. De aquí debería haber, no sé, el Building Hilton de hotelería. O sea, tenemos que cambiar esas mentalidades para poder pedir el dinero que necesitamos también. Creo que ese es mi último, bueno, y realmente la UPR Carolina pues tiene 32 programas, pero hay algunos programas que yo no los conocía, y entonces que realmente los felicito. Los números que vi, por ejemplo, en Forensic Psychology, me sorprendieron. Obviamente sabía lo de administración hotelera, no sabía de Interior Design y tampoco sabía de Tourism Culture, pero me pareció cosas interesantes porque son cosas que los hacen únicos, que sería una competitive advantage. Y cuando pensemos en reestructurar, porque tenemos que reestructurar, entonces cada recinto tiene que buscar cuáles son sus fortalezas, porque ya no podemos repetir. Entonces, así que todo eso no, sería mentira decirles que yo tengo ya el plan, porque no, todo eso es base a análisis. Mi manera de ser es en base a análisis, y la otra parte es traer los estudiantes que no hemos atraído hasta ahora. Si ustedes ven, de todos los estudiantes que salen graduados de escuela superior, aproximadamente solo 9,000 entran a la Universidad de Puerto Rico en todos sus recintos. Aunque las proyecciones demográficas que hay llegaran a ser verdad, que solamente 18,000 estudiantes se van a graduar en 18 años, pues nosotros hoy día ni siquiera capturamos el 50% de eso. Así que hay una gran oportunidad de preguntar a esos estudiantes por qué no vienen a la UPR. Muchos no quieren estudiar, punto, y muchos se van a universidades privadas a pesar que les va a costar más. Hay que entender por qué eso es así. Bueno, me imagino que me pasé por muchos minutos, de los 10 minutos, así que, pero tengo más, pero lo otro lo pueden leer. Es sobre quién soy y qué más. Eso sí les quiero hablar de la educación del futuro. Ese es el reporte que tuvimos. Hemos tenido algunas reuniones con las academias nacionales de la ciencia, de National Academies, y realmente, si pudiéramos resumir en 3 bullets, ¿qué es la educación del futuro? Pues sabemos que son ambientes educativos que son centralizados en los estudiantes, que son basados en problemas o en proyectos,
pero que son cosas reales, que son interdisciplinares. Por lo tanto, no es solamente para poder resolver cualquiera de los problemas de la humanidad o del país, tenemos que hablar de la parte de ciencias sociales, tenemos que hablar de la parte de humanidades junto con las tecnologías, porque los problemas se resuelven así y a los estudiantes les atrae en una clase en la que tengan que resolver un problema o un proyecto en lugar de simplemente aprenderse la teoría, y que este proyecto sea multifactorial y que les enseñe de muchas cosas. Obviamente eso requiere una transformación a la forma como damos, inclusive cómo son las cargas de los docentes, porque entonces ¿a quién se le carga? ¿Al profesor de ciencias sociales o al de ingeniería o al de computación? Entonces, y las universidades que lo han podido hacer esos cambios o que están intentándolo, tienen los mismos desafíos que nosotros. O sea, que comienza con qué es lo que el registrador va a poner, esta es una clase de qué, de cuál de los departamentos y cosas así. Pero es así, la otra parte es que son personalizados, o sea, hay una cantidad, están comenzando a ver estos diplomas o degrees en los cuales el estudiante dice lo que yo quiero es resolver problemas, por ejemplo, de sostenibilidad. Y sostenibilidad es una parte tanto de ciencias sociales como la parte técnica, y entonces para tener ese degree el estudiante tiene que decidir qué clases, obviamente con un consejero, qué clases quisiera tomar para eso. Y entonces esa es parte de. La otra parte es la equidad y la inclusión como un principio básico. En Mayagüez les puedo decir que teníamos este principio de que los cálculos realmente tenían que ser lo más difícil posible para solo quedarnos con los estudiantes buenos. Eso significa que estoy excluyendo al estudiante que puede ser inteligente, pero que tuvo una escuela superior muy mala. Entonces, y hay programas remediales, hay el precálculo y demás, pero un estudiante que no tuvo una buena clase de matemáticas nunca en su vida, pues obviamente automáticamente le estamos excluyendo de ser ingeniero o científico de computadoras o cosas por el estilo. Entonces ahora la mentalidad hay que cambiar. Cuando hago las cosas, ¿a quién excluyo y por qué? Entonces, y la última parte es que sí, la tecnología nos proporciona acceso, pero eso también nos enseñó la pandemia. ¿Cuántos muchachos que eran pobres tenían que coger la clase en su celular? Porque en su casa había 3 hermanitos tomando clase al mismo tiempo, o no tenían internet. Entonces, o sea, proporciona acceso sí, pero al mismo tiempo tenemos que cambiar lo que enseñamos. Esa es la otra parte de la tecnología. Entonces tenemos que actualizar todo lo que damos y entender por qué lo damos. Y yo creo que muchos de los profesores que tuvieron que actualizar, o sea, que tuvieron que pasar sus clases a videoconferencia, se dieron cuenta que había cosas que cuando estamos en el salón las decimos, pero que como ahí estamos más restringidos, uno pensaba, ¿y esto lo voy a incluir o no lo incluyo? ¿Es importante o no? O sea, es una oportunidad de repensar también lo que son los currículums. ¿Eso lo saben? Ok, eso es todo. Yo voy a hacer un cambio con usted. Normalmente estamos dando al final 5 minutos, pero como usted dijo que no sabemos quién es, nosotros quisiéramos darle 2 minutos ahora y después le doy los 3 al final para que nos diga quién es Alexandra. Ok, ¿quién es Alexandra? Bueno, yo, la primera cosa que quiero decirles es que yo soy una enamorada de Puerto Rico. La verdad, soy una profesora, esa es mi formación, eso es lo que soy, eso es lo que amo hacer, es dar clases. La vida me llevó a la Fundación Nacional de las Ciencias. Se suponía que me iba por 3 años porque era una rotación y terminó siendo algo de 11 años. Y estuve hasta julio pasado en la nómina, digamos, con un destaque sin sueldo. Y finalmente pues yo ya tengo 58 años y caí en ese grupo que tenía 9 años de aporte al retiro, y entonces significaba que yo no podía, o sea, que no me iban a dar mi jubilación. Y entonces así que tuve que hacer una decisión estratégica y decir, bueno, entonces no me puedo regresar a Mayagüez, porque pues entonces soy una de las víctimas del asunto del retiro. Para mí fue sumamente duro,
O sea, yo hubiera podido quedarme en la National Science Foundation desde más o menos desde el tercer o cuarto año, en el que debido a las dificultades que había, porque nosotros no tenemos una estructura ni la figura de que alguien se vaya de destaque y que entonces le den una dádiva a la universidad para pagar su sueldo y sus beneficios marginales mientras está en otro lugar. Entonces, aunque hay en el reglamento, existe esa función, administrativamente de ser imposible. Decían, lo que necesitas entonces es, por ejemplo, para pagarme el verano. Entonces, y así una serie de cosas. Entonces llegó un momento en que NSF dijo, no, o sea, mejor te pagamos nosotros. Y así fue. Así que, ¿qué soy? Pues soy fundamentalmente alguien que viene a traerles la esperanza de una modernización, pero también la esperanza de que entre todos, trabajando juntos, pensando juntos, podemos salvar a la universidad. Pues he tenido experiencias internacionales desde muy pequeñita, pero mi casa es aquí en Rincón, es la casa de ustedes a la orden. Cuando yo digo voy a casa, voy a Rincón. Y eso es lo que soy puertorriqueña de corazón, y por eso creo que si puedo contribuir con las experiencias que he tenido, gracias a que la universidad me permitió que me vaya, entonces estoy aquí a la orden. Eso es lo que soy. Muchísimas gracias. Vamos a entrar a la ronda de preguntas. Van a haber preguntas a través del chat. Tenemos varias personas, varios compañeros que están a través del chat. Y tenemos además preguntas acá. Vamos a comenzar con la pregunta de la doctora Narcisa Mesa. Si alguien de los que está en el chat tiene alguna pregunta, puede comenzar a enviarla desde ya, por favor. Bueno, esta pregunta se la he hecho a los otros candidatos, por lo menos para mí es bastante relevante. ¿Cómo debe de esperarse a corto y a mediano plazo la universidad y cada uno de los recintos para mantener la universidad accesible a los estudiantes de escuela superior, dado que en los últimos años han enfrentado diferentes eventos como huracanes, temblores, pandemias del COVID, haciendo que no tengan necesariamente las destrezas de los estudiantes que tradicionalmente ingresaban a la universidad? Bueno, eso es fundamentalmente lo que estaba diciendo yo. O sea, tenemos que no solamente, y yo pienso que también no solamente modernizar los currículos, pero modernizarnos nosotros, incluida yo. O sea, el estudiante ha cambiado, o sea, no solamente por el impacto que hay, pero aunque no hubiera habido huracanes, aunque no hubiera habido terremotos, aunque no hubiera habido la situación económica que hay, los estudiantes de hoy nacieron con la tecnología primero, y eso les ha desarrollado de una manera diferente a lo que fueron los estudiantes tradicionales de nosotros. Entonces, es mucho más fácil, por ejemplo, un niño de hoy que le diga a uno que está aburrido, cuando nosotros pues teníamos muy poco para aburrirnos. Entonces la forma como sus cerebros han desarrollado y las cosas que ellos esperan son muy diferentes de lo que eran las generaciones anteriores. Así que tenemos que modernizarnos con lo último de las pedagogías para poder capturarlos y realmente atraerlos y que se apasionen por las materias que damos. Así que esa es una parte. La otra parte es, hay una cantidad, una de las cosas que hago en el SED, hago muchas cosas porque soy una workaholic, entonces así que si ustedes ven van a ver que tengo un montón de ad hoc roles. Pero una de las cosas que hago es, hay un programa de becas de los cuales solamente ha habido 3 en todos los recintos, de 11 recintos, siendo que cada uno hubiera podido tener por lo menos 2. Solamente 2 en Mayagüez y hubo en algún momento uno en Río Piedras. Entonces, para dar acceso, si bien es cierto que más o menos 75% de los estudiantes de la UPR reciben algún porcentaje de la beca Pell, la verdad es de que para dar acceso a más estudiantes, este tipo de becas del ESER se hubiera podido completar, porque entonces lo que hacen es lo que se llama una Last Dollar Scholarship. Y eso
Este programa le da unos 60% para becas puras para estudiantes y 40% para programas que puede ser como es tutorías, que puede ser mental health, que puede, de acuerdo a las necesidades de cada grupo de estudiantes, entonces desarrollar eso, y con ese 40% va desde 750,000 digamos por 5 años hasta 5 millones si se unen 2 recintos por cada grant. Entonces, o sea, y yo al menos en el tiempo que estaba ahí no he visto propuestas de Carolina, por ejemplo. Entonces, así que, o sea, que hay algunas oportunidades también, aparte de del desarrollo que tenemos que ver nosotros, para tener programas que sirvan a los estudiantes mejor. Hay una pregunta, Alessandra. Sí, pero puede... Voy a hacer una pregunta del chat. De ser electa presidenta de la Universidad de Puerto Rico, ¿cómo usted atendería las auditorías que realiza la Oficina del Contralor al Archivo Maestro de Cursos de la Administración Central cuando las 11 unidades aprueben sus propios cursos? Bueno, la verdad es que tiene que haber una cantidad de cambios, o sea, pero déjeme decirle una cosa, una de las cosas importantes es que hay que cambiar la reglamentación, que todos estos cambios implican cambios a las políticas, seguramente una reforma universitaria, no la que no pasó en la legislatura, pero una reforma universitaria que tenemos que abrir para la discusión, pero es necesario. O sea, tenemos una ley universitaria de 1966, o sea, es demasiado obsoleta, eso es una cosa que todo el mundo... Ahora, esta parte de la auditoría del Contralor, pues desconozco, me supongo que es que en la Administración Central tienen el acervo de todos los cursos, y entonces si se da biología 101 aquí, tiene que darse igualita en otro lado. Sí. Entonces, la parte, antes que esa respuesta, la parte importante es, necesitamos dar biología 101 en los 11 recintos. Y puede ser que la respuesta sea sí, pero no lo sabemos porque nunca hemos hecho ese análisis. Entonces, así que tiene que ser un análisis. Tenemos una cantidad, solamente servimos a 30% de los estudiantes de escuela superior, como les decía. Significa que 70% o no estudia o se va a otro tipo de universidades. Algunos puede ser que no quieran cursos largos de 4 años, peor ingeniería de 6 o 7. Algunos a lo mejor quieren estudiar pero tienen miedo a la UPR porque piensan que no van a dar la talla. Algunos a lo mejor lo que quieren es un curso corto de 2 años e irse a trabajar porque tienen que mantener a su familia. No lo sabemos porque nunca hemos hecho ese estudio de qué es lo que el 70% de los estudiantes de Puerto Rico quieren. Así que es la hora de hacer ese estudio, y entonces a lo mejor ahí podemos regresar a esta pregunta de que si necesitamos que haya un solo prontuario de biología 101 para los 11 recintos. Hay 2 preguntas acá. No, está encendido. ¿No? ¿Murió? Sí. Rapidito. Que yo no lo sé. Bueno, pues yo iba a hacerle la pregunta que se le ha hecho a los 3 candidatos anteriores. Rapidito me presento por última vez en el día de hoy. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, yo soy la presidenta del Consejo de Estudiantes y la representante estudiantil ante el Comité de Búsqueda y Consulta. Yo entonces dejaré esa pregunta para luego y le pregunto, acaba de mencionar que necesitamos una reforma a la ley universitaria, pero no la reforma que se derogó en el cuerpo del Senado el pasado noviembre. Cuando usted habla de una reforma universitaria, ¿en qué concepto se dirige? O sea, primero quiero decirle que yo me he leído las 80 y poco páginas de la reforma, o sea, la primera cosa. Y entonces hay partes en que es obvio, o sea, que uno dice, sí, esto está bien, la función, pero después a lo que uno va viendo, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención, está poniendo como ley que haya 11 recintos, o sea, que no está abierto a ningún tipo de reestructuración. No estoy hablando de que no haya presencia de la UPR en todo el país, sino que estoy hablando de que haya
un rector, con un montón de decanos, en 11 lugares cuando no hay dinero. Entonces estamos amarrando a la misma estructura que tenemos ahora. O sea que la ley universitaria se quedó corta en eso. Se quedó corta, entonces desde ese momento pues comienza también, porque no nos permite, si se aprobaría, si se hubiera aprobado, no nos hubiera permitido hacer ningún tipo de cambio. La otra parte entonces habla de este consejo universitario, creo, entonces que está amarrado a esa estructura, que es la estructura actual. Y entonces así que ese es uno de los problemas que hay, pero hay muchas cosas que son muy válidas. Yo pienso que esto es una cuestión de abrirlo y conversarlo y que haya diálogo, y entonces que hay que, porque si lo siguen haciendo de esa manera pues nunca va a pasar. En toda la parte de negociación uno tiene que a veces ceder algo para poderlo que se pueda aprobar en la legislatura. Buenas tardes, doctora. Buenas. Bienvenida de nuevo. Ángel Maldonado. Probablemente de los candidatos a presidente, usted es la más vinculada que está al área de investigación y a recursos orientados a esta. Le pregunto, ¿usted entiende que actualmente se hace más investigación en la Universidad de Puerto Rico que en años anteriores? 1. Y 2. ¿Qué propone como candidata a presidente para crear las circunstancias adecuadas de manera que el trabajo investigativo se incremente en la universidad? Ok, bueno, la respuesta es no se hace hoy más. No se hace hoy más porque cuando me contrataron a mí, yo tenía 6 créditos de descarga para escribir propuestas, y las escribí, y las pegué, y por eso estoy en NSF. Entonces, y esas propuestas, ahí había en una de las fotos 2 de mis estudiantes, son estudiantes de maestría. Una comenzó con programa articulado en Bayamón, terminó en Mayagüez y se quedó conmigo haciendo maestría. Esa muchacha viene de recursos, de una familia de recursos muy pobre, pero ¿por qué se quedó en Mayagüez y no vino a la Poli o no se puso a trabajar? Porque los fondos del ESEF hicieron que yo le pudiera pagar la maestría. Al otro muchacho es un muchacho dominicano, que también, pues, o sea, el grant que me dio el ESEF en ese momento graduó a 3 muchachos. Entonces, y a muchos subgraduados que les dimos la oportunidad. De ahí tuve un RU. Pero, o sea que al final de cuentas, si bien es cierto de que la investigación son fondos restrictos en el sentido de que es para la investigación, pero también hay los fondos indirectos que de alguna manera vienen al fondo general y de alguna manera ayudan. Pero entonces cuando decía yo, tenemos que invertir para poder conseguir, para poder ahorrar, esa es parte de la inversión. Entonces ahora, por las circunstancias del presupuesto y demás, pero también yo creo que por una falta de conocimiento de cómo funciona este asunto de la investigación, es que los profesores ya no tienen descargas en casi ninguno de los recintos. O sea, si yo doy 4 clases, ¿cómo voy en qué momento? Tengo que hacerlo simplemente por amor a la patria. Y luego conseguir que al final de cuentas me den las descargas que me comprometí con la agencia, va a ser otro cuesta arriba. Entonces así no podemos incentivar la investigación. Hay un grupo de profesores que sí, que son tan excesivamente exitosos, que entonces pueden negociar, pero eso no es la gran mayoría. La otra parte, la facultad está cansada, la facultad además está desmotivada, y además no tenemos estudiantes nuevos. Tengo muchos compañeros que son excelentes profesores, pero que cuando yo les digo algo de investigación me dicen, no, o sea, yo ya eso ya lo pasé, ya tengo mi permanencia, ya soy full professor, para hacer todo esto, no, yo vengo, doy mis clases y me voy. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Sangre nueva. Sangre nueva por muchas razones, como les decía. Sangre nueva primero para incentivar, para traer todas estas nuevas ideas y todo lo demás, pero también sangre nueva para poder salvar el sistema de retiro. Entonces, si no hay nuevos ingresos, pues estamos destinando el sistema de retiro a morir, porque así es como funcionan los sistemas de retiro, se alimentan de los nuevos empleados. Así que esa es la parte. Pero sí, ¿cómo lo haría? Pues todo eso,
cambiando, o sea, si alguien, pero también creo una cosa, o sea, creo que estaba en mi programa de trabajo, hay profesores que ya no quieren hacer investigación, pero quieren dar clase, entonces podemos nuevamente reestructurarnos y pensar, ok, entonces, y hay profesores que son pésimos maestros, pero que son muy buenos investigadores, entonces a lo mejor darnos pensar out of the box. O sea, tú quieres ser investigador y eres bueno y pegas propuestas, perfecto, puedes ser faculty. Y tú quieres solo dar clases, también puedes serlo. Y entonces, pero tenemos que pensarlo, sentarlo. O sea, simplemente es un momento, yo creo, crítico en el que tenemos que cambiar. Y entonces, y tratar lo mejor posible de llegar a donde queremos llegar y salvar la universidad, que es lo único que debemos pensar en este momento. Buenas tardes, doctora. Usted ha mencionado una palabra interesantísima que es cambio y reestructuración, 2 palabras. Mencionó sobre todo que a nivel de la administración central consideraría lo que es sumamente necesario. Eso incluye, por ejemplo, otorgarle mayor autonomía a las unidades para que muchos de los procesos que son demasiado engorrosos y tediosos pudiesen llevarse en las unidades y que por lo tanto la aprobación de, por ejemplo, currículos o cursos pudiese fluir de una manera mucho más rápida y por lo tanto se establecerían los programas más rápido. Absolutamente, porque no, la facultad que genera el curso son los que están llamados a saber si el curso está bien o está mal. O sea, el senado académico de cada unidad. Así que absolutamente sí. Ahora hay cosas que puede ser que sean interesantes, que sean centralizadas, como por ejemplo las admisiones de estudiantes. Entonces, o sea, esto hay que analizarlo muy fríamente, pero sí, absolutamente. Cuando yo estuve en la Cruz Roja Americana, que cuando hablaba de mí, pues me centré en la parte de Puerto Rico, pero sí, yo fui gerente de investigación de operaciones de la sede de la Cruz Roja en Washington por 5 años. Y eso fue reestructurado totalmente. Si ustedes recuerdan, habían como 1.300, había en algún momento 2.500 capítulos, después habían 1.300, ahora hay como 500 o 600. Seguimos teniendo Cruz Roja, pero era necesario porque después de Katrina y después de 2001 de las torres, pues entonces había un problema muy grave porque había demasiadas donaciones restrictas y eso acabó con la Cruz Roja no podía sobrevivir. Pero lo que le iba a contar era que los directores, hubo una directora en ese momento de una de las partes operativas que se encargó de la reestructuración con los datos que yo le daba. Y entonces la cosa que ella dijo es, lo que estoy encargada es de eliminar mi posición. Y él lo hizo. O sea, la primera persona que se despidió después de que terminó la reestructuración fue ella. Entonces, y eso me quedó en la cabeza muy claro, ¿no? Porque si uno es honesto y el puesto de uno es superfluo, seguramente ser realmente true to yourself. Y entonces decir, ok, entonces, ¿cómo hago para eliminarme si no soy necesario? Y entonces eso es lo que propongo, pero yo entiendo que hay cosas que seguramente son necesarias que se queden centralizadas. Profesora, doctora, yo tengo a veces que ser implacable con el tiempo, porque pues a veces le levanto la mano. Ay, no lo veo, perdone, estaba viendo al compañero. Sí, no pasa nada. Entre los profesores, los candidatos que esta mañana escuchamos, justamente o algo de lo que comentó el doctor Cruz, era que teníamos los profesores mucha carga a veces para hacer investigación. Y hacer investigación en la Universidad de Puerto Rico es una cuestión ya de fe, o es casi como si tomáramos algo como un monje, ¿no? Para poder hacer investigación. Y este candidato esta mañana dijo, no, pues si podrían coger más cursos en DCEP. O sea, me estuvo curioso porque si ya llevo 4 cursos y me manda a coger curso en DCEP, sería imposible hacer investigación. De entrada, este profesor me está diciendo que él no sabe lo que es hacer investigación. Porque cuando se hace investigación, no se hace investigación solamente en el recinto. Te vas para tu casa y sigue investigando. Eso es así. Ahora bien, dicho eso, le había preguntado a todos los candidatos
Si usted sabe que en la universidad, ya que usted no está en la universidad en los últimos tiempos, la Universidad de Puerto Rico, los profesores nos han reducido el salario en términos de, y no el salario, sino los beneficios que recibíamos, tales como un dinero que se nos daba para materiales, el dinero que nos daban de enfermitos, que era de la licencia por enfermedad, y más aún, he argumentado en 3 ocasiones y ahora la cuarta, que por ejemplo los profesores que teníamos hijos o esposas que querían estudiar en la universidad, cuando nos contrataron nos dijeron que eso era parte del incentivo que se nos daba y se nos quitó. En resumen, se nos quitaron alrededor de 15 a 18 mil dólares. No es que no nos hayan dado un salario, no, es que nos han quitado y nos siguen reduciendo. La pregunta es, si de usted ser escogida para presidir la Universidad de Puerto Rico, ¿usted se mantendría eso o trataría de restaurarlo al menos eso? O sea, nuevamente el problema que tenemos es que hay que traer más dinero. O sea, ese es, porque ahorita si ustedes ven el presupuesto y ya para el próximo año por poco no va a haber para pagar la luz. O sea, vamos a tener dinero para pagar nómina y es dramático. O sea, la situación es sumamente dramática. Yo trato de hacer eso, pues entonces nos vamos todos a la casa. O sea que hay que hacer una serie de cambios para poder hacer todo eso. Pero yo estoy completamente con usted. Ahora, hay cosas que nuevamente hablaba de las cuentas misteriosas en la administración central. Hay estos 12 millones. Realmente, ¿cuánto es las becas de los atletas, las becas a los hijos de los profesores o de los empleados y profesores? O sea, no creo, tendría que ver exactamente cuántos son, pero no creo que lleguen a 12 millones. Entonces, o sea, hay cosas que uno tiene que tener claridad y son prioridades. O sea, ¿cuál es tu prioridad? O sea, si tu prioridad es que vengan y te hagan entes externos un análisis de lo que está pasando, pues entonces llevas ese dinero para allá. O sea, hay poco dinero, pero hay ciertas cosas que hay que aclararlas. No estoy diciendo que sean necesariamente algo oscuro, pero es algo que no está claro para mí por qué tenemos eso cuando en otros lados se ha cortado tantas cosas. Saludos, me presento, mi nombre es Julia Rosario, soy la representante de la Junta Universitaria. Casi al finalizar tu presentación mencionaste y nos felicitaste acerca de nuestros programas que son únicos. No obstante, esto no es único de la UPR de Carolina, sino que en los 11 recintos hay programas únicos, lo que me lleva, luego cuando le contestaste a la compañera mencionaste algo indicaste que no podía establecer por ley la existencia de los 11 recintos, por lo que me lleva a preguntarle cuál es su postura acerca de los cierres de recintos. O sea, no se tienen que cerrar, es que ese es el problema, que cuando decimos que hay que hacer reformas, se piensa que entonces vamos a vender el edificio o los edificios y todos van a ver entonces solamente, todo el mundo toma clases en Río Piedras o en Mayagüez o en ciencia médica. La ciencia médica es un asunto completamente aparte. No se trata de eso, se trata de lo que hay que entender es que haya estos 11 recintos significa que hay unas estructuras que a lo mejor se pueden reestructurar. O sea, que es una cuestión, a lo mejor no necesitamos tener. Yo he estado analizando, tengo los datos de todos los programas de todos los recintos. Y aunque ustedes no me crean, hay programas que tienen un estudiante en todos los años. O sea, no es que un estudiante de nuevo ingreso. Eso significa de que no hay nadie que esté interesado en estudiar esa carrera. Y entonces, por eso les digo, ustedes tienen cosas que son muy interesantes, que a lo mejor, o sea, es por ahí que nos vamos, pero nuevamente sería irresponsable de mi parte, sin haber hecho el análisis, de ver. Pero sí yo les puedo decir que hay una cantidad de programas que tienen un estudiante, que eso a mí me indica que no, los chicos no quieren estudiar eso. Y entonces, pero ahí tenemos, y a lo mejor esos mismos profesores, porque entonces tienes profesores que tienen un estudiante, se podrían realocar a otro recinto donde se necesita dar esas clases. Nuevamente, también necesitamos modernizar lo que ofrecemos. Y podríamos, yo sé que el compañero está nervioso con el tiempo, pero podríamos hablar, por ejemplo, de universidades que en lugar de darles inglés 1, les dan Monsters in the Literature, de que les hablan de cómics,
O sea, de que cosas que a los muchachos realmente, a ustedes, ¿no es cierto?, les gustaría más que tener una clase tradicional. Ahora me van a decir, pero es que los estudiantes de nosotros necesitan English 101 y Spanish 101. Pero a lo mejor podemos decir, bueno, pero entonces mejor pongámosle un remedial. Y después, pero que realmente sea algo atractivo, que sea algo, y los profesores de inglés me van a matar seguramente, pero sí, o sea, cuando decimos renovarnos, o sea, es renovarnos en muchos sentidos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Andrea Sánchez, soy la vicepresidenta del Consejo. Mi pregunta es, ¿qué le haría diferente a las pasadas presidencias? Porque soy una persona completamente diferente, o sea, tengo una experiencia, primero que he dado clases en el colegio por mucho tiempo, me considero todavía, aunque ya no lo soy en mi libro, pero me considero hasta julio, digamos, parte de la Facultad de Ingeniería. Nunca he dejado de estar separada, conozco, veo las noticias y demás, pero al mismo tiempo vengo de afuera. Y entonces pues puedo traer esa otra visión de que a veces pues que tenemos tantos problemas que es difícil ver por dónde sería la salida. Y la parte más importante es que, como ya vieron ustedes, pues seguramente no me voy a quedar callada con muchas cosas, lo cual también es peligroso porque puede ser que dure muy poquito. Entonces, así que, pero ese es un riesgo que yo espero que alguien decida tomar, ¿no? Rapidito, para asegurarnos que entendí bien, porque la pregunta que se le hizo decía que en su respuesta hacia mí dijo que no nos podíamos amarrar al concepto de los 11 recintos cuando pues, yo le pregunté sobre la ley, y lo que usted habló ahora, la respuesta que dio fue totalmente distinta, porque no está hablando de los recintos, está hablando de transformación académica en los mismos. La pregunta sería, se hace la transformación académica, ¿verdad? Eso ya es individual de cada recinto con su proceso burocrático entre la Junta de Gobierno, que en el proyecto de ley lo que sería el Consejo Universitario. Fuera de eso, ¿usted estaría a favor del cierre de recinto? ¿Usted está a favor del cierre de recinto en la Junta? En este momento, la candidata a la presidencia, la doctora Alexandra Medina Borja, ¿está a favor del cierre de recinto? Es que no es necesario cerrarlos. O sea, cerrar es poder, o sea, vender el edificio y... Cerrar sería que deje de existir UPR Carolina y mis programas pasen Río Piedras, Bayamón, y voy a decir Calley está más cerca que Macao, Calley, y si hay los programas de ingeniería en tecnología pasen a Mayagüez. Eso sería cerrar. Ok, pero pasar, a ver, hablemos de qué es pasar. Pasar es que ya no se reciban clases aquí, sino que los estudiantes tengan que ir para Los allá. profesores sean completamente de Río Piedras. No. Entonces, eso no estoy de acuerdo. Yo pienso de que ahora mismo yo me vine de Bayamón para acá y cualquiera diría que son cerca, pero me demoré 1 hora y algo más. Entonces, así que, ¿qué es lo que significa? Que el estudiante tiene que tener acceso. Ahora, la estructura organizacional es lo que no estoy segura que tenga que ser la misma. O sea, que haya un recinto como tal, no lo sé, pero que haya clases en este edificio, tiene que haberlas. Hay clases aquí, pero o sea, como el Colegio Regional de... No, puede ser que sean las mismas clases dependiendo de lo que estemos analizando, ¿no? O sea, todo tiene que ser un análisis. Yo tengo una pregunta. En una reunión que tuvimos una vez cuando yo estaba de decano, hubo un rector que dijo que voy a tratar de parafrasearlo exactamente, que la eficiencia de un recinto era proporcional a la distancia de ese recinto a administración central. ¿Usted cree en eso? La eficiencia de un recinto es proporcional a la distancia que el recinto está de administración central. En otras palabras, Entonces Mayagüez está chavado. no, que Mayagüez es más eficiente, lo que él decía. Que era proporcional. No proporcional, inversamente proporcional. No, exacto, la ineficiencia, Inversamente exacto. proporcional, ajá. No creo que sea necesariamente eso.
Yo pienso de que la eficiencia de todos los recintos, yo vengo de Mayagüez, mire, yo creo que nunca cobraron mi sueldo. Estoy casi segura que nunca cobraron mi sueldo. Entonces, o sea, porque no facturaban, o no facturan. Entonces, así que hay una cantidad no importa. El asunto es que la forma como estamos estructurados como universidad, porque todos tenemos las mismas estructuras, pues no es conducive, como se dice en inglés, a que seamos eficientes. Todo eso hay que cambiarlo. Pues ya que me ha respondido eso, me permite argumentar algo, por favor. Como usted viene de NSF, ¿sabía usted que la Universidad de Puerto Rico, que hablamos de hacer muchas propuestas, hacemos propuestas y después no cobramos? Sí, propuestas que se pagan con fondos de la universidad, le pagan al investigador, le pagan a los estudiantes y la universidad es incapaz de cobrarle al organismo. Absolutamente, es lo que le estoy diciendo de mi sueldo. Mi sueldo era un award. O sea, al principio mi sueldo era un award. Y cuando llegué y me dijeron, profesor, es que yo no sé si me pagaron o no me pagaron. Entonces fui y le dije, a ver, enséñame. Entonces obviamente les evasión un depósito, porque ellos cobran de varios proyectos y les evasión un depósito. Me dijo, pero yo aquí no sé si está su sueldo. Entonces llame. Y la persona me dijo que yo no sé inglés. Entonces nuevamente cuando hablamos hay posiciones en las que entonces llamé yo. Y sí habían pagado esa, pero después de eso yo ya me fui y ya no sé si hicieron la gestión para que sigan facturando. Entonces, así que no, nosotros tenemos en ese un algoritmo, eso tienen que tener mucho cuidado. Hay un algoritmo de riesgo. Entonces el algoritmo de riesgo es ciego, ¿verdad? O sea, simplemente tiene ciertas cosas. Cuando ustedes no cobran, cuando la Universidad de Puerto Rico, cualquiera de los recintos no cobra, no factura, entonces lo que se cree allá es que no están haciendo el trabajo. Nadie va a pensar que a mí me pagaron del Fondo General, ¿verdad? ¿Cobraron o no cobraron? No sé, pero a mí me pagaron, a los estudiantes les pagaron. O sea, si no cobraron, nadie va a creer que estamos haciendo el trabajo y que no estamos facturando. Nadie va a creer. Yo sí, obviamente, pero no he vivido en carne propia, en donde dicen, te vamos a suspender el proyecto porque no está trabajando. Exacto. Y yo llevo año y medio cobrando de él. Exacto. Ahora, una cosa que tienen que entender es que yo tengo un conflicto de interés con la Universidad de Puerto Rico. O sea, yo nunca estoy envuelta ni tampoco me informan de las cosas, pero yo por atrás pues yo me doy cuenta de todo esto. La joven tiene la última pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Santillán. En su plan de trabajo usted habla sobre los recintos pequeños y propone que estos aumenten el número de grados asociados y certificaciones que estos ofrecen. Esto hace que me pregunte, ¿esa propuesta significaría que entonces disminuiría la cantidad de bachilleratos que ofrecemos e imposibilitaría al aspirar a tener una maestría? No, lo que pasa es que hay que hacer los análisis. Nuevamente, solamente capturamos 30% de los estudiantes de Puerto Rico. Significa que 70%, y yo cada vez que vengo a la isla veo que las universidades y los institutos están creciendo. Veo más anuncios de NUC y de todas estas otras universidades. Significa que esos estudiantes que no vienen a la UPR encuentran atractiva esa oferta. No sabemos por qué, porque no les hemos preguntado. Entonces, una de las opciones es que a lo mejor lo que quieren es cursos, o sea, graduarse corto para irse a trabajar. Y entonces, esa es una de las opciones. La otra opción, bueno, si ustedes tienen un bachillerato muy bueno que tiene, o sea, que atrae a los estudiantes, pues obviamente eso se tiene que quedar. Pero si hay un bachillerato que tiene una persona, pues entonces creo que es un candidato para reestructurarlo. A lo mejor hay una aquí y hay 5 en Humacao, pues entonces movemos a uno de los dos. O sea, todo esto tiene que hacerse analíticamente. No puede ser una decisión política de ningún lado, ni de la izquierda ni de la derecha. O sea, no puede ser, esto tiene que ser realmente por amor a la universidad, lo que le conviene a la universidad. Y eso es una cosa que seguramente tenemos que despolitizar en todos los sentidos, todas las decisiones. Doctora Borges, Medina Borges, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Tiene 3 minutos, como le dijeran 5, le digo ahorita, tiene 3 minutos para usted conversar con. No, bueno, lo único que les digo es que yo no tengo ningún compromiso con ningún lado. Mi único compromiso es con la universidad y con Puerto Rico. Así que realmente pues no sé si seré seleccionada,
porque si soy seleccionada, eso significa que alguien arriba decidió hacer las cosas de una forma diferente. Así que eso, no sé qué probabilidades habrá de eso, pero lo cierto es que lo que les estoy diciendo es del corazón, soy abierta al diálogo, me pueden demostrar que estoy equivocada, eso no es ningún problema, pero les estoy trayendo una visión que es completamente despolitizada y sinceramente una visión de lo que creo que puede salvar a la universidad. Muchísimas gracias a la doctora